a todas y a todos. Hoy les presentamos Científicos y Científicas en Escena. Muy buenos días a todas y todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una entrevista más en nuestra sección Científicos y Científicas en Escena. Me presento, soy la ingeniera en biotecnología Getsemaní Orozco Luis y el día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor Edmundo Lozoya Gloria. Cuénteme cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, Getsemaní, muy amable, muchas gracias por la invitación y bien, afortunadamente con estos tiempos de lluvias ya, pero muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptarnos la invitación también, de platicar un poco con usted. Un placer. Me gustaría iniciar esta entrevista preguntándole ¿quién es el doctor Edmundo? ¿Dónde nació? ¿En qué instituciones usted realizó sus estudios? ¿Y dónde trabaja? Perfecto. Mira, sí, yo obviamente soy mexicano, yo como Los Ángeles Azules nací en Ixtapalapa y de ahí para el mundo, entonces Sí. ahí crecí, ahí nací y luego pues por el trabajo de mi padre que era agente viajero nos fuimos a Morelia, luego a Guadalajara y regresamos a México y ya de regreso a México yo tuve la gran suerte de tener un excelente maestro de bioquímica en la preparatoria y nos enamoró de la bioquímica, entonces desde ahí decidí yo que iba a seguir ese camino. Entré a la UNAM después a estudiar la carrera de QFB, cuando todavía existía QFB en la Facultad de Química. Ahí en esa facultad entonces había 3 áreas, farmacia, alimentos y bioquímica. Yo me metí en la parte de bioquímica, pero la bioquímica eran análisis clínicos. Eso era algo que no me gustaba, entonces empecé a buscarle. Yo me había gustado siempre de curiosidad la investigación, plantas y todo. Y tuve la gran suerte de que ya para terminar la carrera llegó a la Facultad de Química el doctor Francisco Bolívar Zapata, que es, si alguien lo reconoce, es prácticamente uno de los padres creadores de la ingeniería genética en el mundo, porque él fue el que diseñó y construyó el primer plásmido, que es un vehículo molecular para manipulación de genes en bacterias. Eso lo hizo en un postdoctorado en San Francisco, California. Llegó a la Facultad de Química a dar clases de genética. Obviamente, como llegó ahí, yo me enamoré de la ingeniería genética. Me metí a dar clases, a tomar clases con él. Y estaba yo en ese momento ya por salir y hablé con él y dije, bueno, pues me interesa seguir esto, ok, entonces nada más me recibo y me meto a la maestría a estudiar ingeniería genética con él. Terminé mi carrera, hice una tesis básicamente en plantas, en virus de jitomate, me recibí y después entré a la maestría con él, que estábamos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la UNAM. De ahí se desarrolló el departamento de biología molecular. Me tocó moverme a Cuernavaca con ese grupo para hacer el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, actualmente el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca. Yo estaba encargado de hacer la secuenciación de ácidos nucleicos en el laboratorio del doctor Bolívar. Y estando allá y aprendiendo un poco de biología molecular, me gustaron las plantas y como ellos en ese momento no iban a hacer biología de plantas, empecé a buscar. Estuvo con el doctor Bolívar, el doctor, aprendiendo algo de ingeniería genética, estuvo el doctor, entonces estudiante Luis Herrera Estrella, y después Luis se fue a Bélgica y allá Luis Herrera pues es una de las grandes estrellas de la biología molecular de plantas, prácticamente fue la primera persona en este planeta en hacer una planta transgénica. Yo lo conocí a él, entonces como en Cuernavaca no iban a hacer plantas, hablando con Luis logramos ver la posibilidad de que yo me fuera también a hacer algo en el extranjero. Logré entrar y eso fue por haber ido a un congreso a Ámsterdam y hablar con la gente y me lograron presentar a la gente que trabajaba en plantas, en biología molecular de plantas en un instituto Max Planck en Alemania, en Colonia. Ese era mi sueño, hacer biología molecular de metabolitos secundarios de plantas. Tuve la gran suerte de que aceptaran por recomendaciones que tenía tanto del doctor Bolívar como de Luis. Hice allá mi tesis de doctorado. Ya para entonces, yo me había movido de México, de Cuernavaca, de la UNAM, a Irapuato, porque la UNAM estaba extendiéndose y estaba haciendo varias cosas afuera, y el Politécnico siguió sus pasos, y el CINVESTAB empezó a generar unidades externas. Entonces, la unidad de Irapuato fue la segunda que se hizo fuera de Zacatenco y nos empezó a buscar a la gente que teníamos áreas nuevas y éramos pocos los que estábamos en ese momento en ingeniería genética de plantas. Me vine a Irapuato, empezamos a recibir a los colegas, entre ellos a Luis Herrera, y cuando llegaron ellos yo me fui al extranjero, a Alemania, a hacer esto, hice mi tesis de doctorado, regresé y desde entonces estoy trabajando aquí en la unidad de Irapuato en CINVESTAB en biología molecular y bioquímica de plantas. Esa es la idea. Así está. Muchas gracias por esa línea del tiempo. Me parece algo impresionante que nuestros modelos a seguir nos impacten en nuestra vida y en nuestros estudios.
y podamos continuar, ¿no? Por esa línea. Y claro. Cuéntame, cuando estaba en Alemania, ¿el idioma fue un impedimento para usted? Sí, por supuesto, ¿no? Fue interesante porque ya una vez sabiendo que me habían aceptado en el Max Planck, pues obvio, no tenía yo que ver alemán. Yo no sabía nada de alemán. Con trabajos medio masticaba el inglés. Entonces, ya estando en Irapuato y recibiendo a la gente que venía de todas partes del mundo, que él se estaba en Irapuato, lo que hice yo fue, junto con Luis Herrera, rentamos un departamento que estaba en obra negra, no tenía ni piso, no tenía ni ventanas ni nada, pues no tenía nada. Y ahí nos metimos, pues éramos chavos, ¿no? Nos metimos ahí. Y él dormía en una de las recámaras, yo en otra, y en las noches yo me ponía a estudiar alemán con un sistema de cassettes y libros de aquellos antiguos que vendían. Me lo compré, ponía mi casetito y empezaba yo a ensayar mis pronunciaciones, las grababa y todo, y me acuerdo muy bien que una noche me dijo Luis, ya cállate, eran como las 11 de la noche, cállate, no sé si estás ladrando, estás borracho, ¿qué te pasa? Se oye muy feo, estoy aprendiendo alemán, espérate. Entonces intenté a eso y sí me ayudó definitivamente. Llegué a Alemania después de un viaje tortuoso, casi de 8 horas, pero bueno, llegué allá. Finalmente, había un colega nuestro allá en la unidad de Irapuato, José Luis Cabrera, que estaba allá en el Max Planck, había ido desde antes por ayuda de Luis Herrera. Él me ayudó, me recibió y ya entré al departamento. Afortunadamente, del Max Planck no hay problema con el idioma, se habla en inglés todo. Pero sí con las técnicas que nos hacían los medios de cultivo y todo, pues era en alemán. Entonces empezaba yo a practicar mi alemán, se reían mucho de cómo pronunciaba yo las cosas, así era mi alemán de yo, Tarzan, tu Jane, una cosa así, ¿no? Pero bueno, de alguna manera con la práctica se fue asegurando y orgullosamente puedo decir que después de 2 años, estuve ya 2 años y medio, después de año y medio, logramos hacer un viaje en carro a Bavaria, el Instituto Max Planck donde yo estaba en el Colonia, está en el Rin, en el Westfalia, que está en el norte, y en carro, pues Alemania es del tamaño de Chihuahua, chiquito en este caso, manejando nos fuimos al sur, fui a Selva Negra, y ahí en Bavaria, pues es un dialecto, no es el alemán. Bueno, fuimos capaces de darnos a entender con unos granjeros alemanes para que nos dejaran pasar la noche ahí. Ya que logré llegar a eso, dije, sí hablo alemán. Entonces, porque si no me morí de hambre, funcionamos muy bien. Y sí es una limitante fuerte, pero hay que entrarle, no hay otra, ¿no? Sí, no me bastaba el inglés, era el alemán. Sí, logramos hablar afortunadamente. Hay que quitarse, ahora sí, como dicen en general, el nopal de la frente, ¿no? Y vámonos, éntrale al toro porque no te queda otra. Es la única manera, ¿no? Conocí muchos amigos latinos que desgraciadamente el medio social o ambiental los imponía mucho y hacían sus guetos latinos y nunca hablaron el idioma. Claro. Entonces no funcionó. Eso yo no lo recomiendo. Ábranse, traten de hablar con todo mundo. Reconoce la gente el esfuerzo y les ayuda. Eso es bueno. Sí, aparte tenemos como ese pensamiento, ¿no? De que esa cultura alemana es muy fría, muy cerrada, porque también sí. Cuando hablan fuerte y no sí. Sí es fría. De hecho, sí. De mis mejores amigos, definitivamente, si yo le vi una sonrisa, creo que le rechinaron los cachetes, porque no se ríen, sí, son secos, ¿no? Son bravos, así, pero así son ellos, hay que entenderlo, no es que estén enojados, no están molestos, no son críticos contigo, no, así es ellos. Y hay que aprovechar el espíritu latino. A ellos les encantaba que nosotros nos estuviéramos riendo y sonriendo todo el día. Y entonces los saludábamos. Es más, uno como latino y pues más la educación en la casa, ¿no? Nos acostumbran a tratar bien a la gente. Yo me acuerdo que iba por un pasillo y veía una de las colegas del laboratorio cargando cajas y todo y había una puerta muy pesada que tenía que pasar. Me acuerdo que le abría yo las puertas y se enojaban conmigo porque decían, soy mujer, ¿qué crees que por ser mujer no puedo abrir las puertas o qué? No, es por amabilidad. Ah, es que eres mexicano, sí, perdón. Así son. Entonces, hay que aprovechar la cultura en favor de uno, definitivamente, y no espantarse de cómo es la cultura en otro lado. ¿Son hoscos, son fríos, son secos? Sí, pero así son ellos. De mis mejores amigos han sido alemanes, definitivamente. Excelente, qué hermoso. Bueno, cuéntame, dentro de su línea de investigación, ¿cuál es su parte favorita? El laboratorio, ahora sí que cualquier forma de laboratorio. Yo soy feliz en el laboratorio haciendo lo que sea que me interese, obviamente biología, plantas. Yo siempre estuve muy metido y me interesó mucho eso, porque las plantas producen cosas que nos ayudan y ya me convencí de que no es eso, o sea, a las plantas no les interesamos como seres humanos, ellas producen lo que necesitan para sobrevivir, que produzcan algo que casualmente y por chiripada nos sirva a los seres humanos, es nuestro problema, no es de ellas, o sea,
¿Por qué la marihuana produce el tetrahidrocannabinol? No para que se ponga hasta atrás. Por algo la produce, no sabemos. Que nosotros la usemos en exceso como abuso es otra cosa. ¿Por qué producen la pelargonidina las fresas? Porque la necesitan para protegerse de la luz ultravioleta. O sea, es que no entendemos a las plantas. Pero eso es lo que a mí me gusta realmente, el tratar de entender cómo es que las plantas producen cosas para que ellas se defiendan y para qué les sirven. Y si casualmente nos sirven a nosotros, pues aprovecharlas. Eso es lo que me fascina. A nivel bioquímica, cultivo de tejidos moleculares de todo tipo. Ok, muy bien. Cuénteme por qué usted se convirtió en científico. Porque nunca me gustó trabajar para órdenes de alguien. No me gustaba tener jefes así de plano, ¿no? Yo había tenido compañeros que sí trabajaban, pues sí, saliendo de la facultad de química, el ideal es trabajar en empresas, en ingeniería química o análisis clínicos. No, a mí no me llamó eso de análisis clínicos, sí, la bioquímica y todo, pero no, tanto me llamó la investigación que como por el 7º semestre de la carrera, ya donde estaba estudiando bioquímica y dirigido hacia clínico, dije, no, yo me rebelaba y no me gustaba. Entonces empecé a buscar qué hacer. Tuve la suerte de tener un maestro de anatomía que era director del departamento de patología del entonces recién inaugurado Instituto de Cardiología en Tlalpan, allá en México. Hablé con él, le dije, oiga, me interesa hacer algo más en la laboratorio. Pues vente. Entonces me agarró como técnico gratis porque ni me pagaban. Y ahí empecé a aprender microscopía electrónica, todo eso. Desarrollamos una tinción de fluorescencia para ciertas cosas. Algo de investigación clínica y eso me gustó mucho. Entonces, cuando llegó el doctor Bolívar a México, a la UNAM, y montó el laboratorio de biología molecular para bacterias, me fascinó. Esto es lo que yo quiero hacer. Obviamente siempre tiene que haber pues, jefe de laboratorio, jefe del departamento, pero en investigación eres tú y lo que tú puedas hacer. Tú eres tu propio jefe. Tú eres tu crítico, tú eres tu principal jefe y tú eres el que vas a avanzar o no. No te van a hacer avanzar los demás. Te dan las opciones y las posibilidades y las herramientas para que tú las uses. Si no las sabes usar, no es culpa de ellos, es tuya. Entonces, eso fue lo que me fascinó, que yo podía dirigir las cosas donde yo quería. Solamente tenía que estar, ahora sí que me pongan donde hay, nada más. Entonces ya lo demás corre por mi cuenta. Y por eso me interesé en meterme en lugares en donde me daban las herramientas para hacer lo que yo estaba interesado en hacer, pero finalmente iba aprendiendo yo solo. Ahorita, pues ya en estos niveles, ya no puedo hacer fácilmente cuestiones de laboratorio porque nos dedicamos más a la administración, a dar clases y todo, pero me encanta que los estudiantes que tenemos sean apasionados, hagan las cosas. Afortunadamente la experiencia nos ha enseñado como cuando van bien, cuando van mal, pero seguimos haciendo investigación por la cabeza, eso me queda claro. Entonces, me metí a esto porque no me gusta tener jefes, mi jefe soy yo y yo sabré si voy bien o voy mal. Esa es la idea. Muy bien, esa es la actitud. Y si usted hubiera sido investigador, ¿qué otra carrera le hubiera gustado desempeñar? A mí me gustó y me gusta mucho la arqueología. De hecho, me gusta mucho leer ese tipo de cosas de arqueología y si hay posibilidades de hacer eso. O sea, me gusta el cómo es que el ser humano evolucionó hasta donde estamos actualmente, cuáles fueron los orígenes y sobre todo, a mí me encanta y creo que es algo que no se ha hecho mucho realmente a fondo, debo ser franco, nuestras culturas, la maya y la azteca, cómo lograron tanto esplendor en esos tiempos, donde no conocían ni la rueda, no teníamos prácticamente cero. O sea, olvídense de los egipcios, aquí tenemos cosas maravillosas, no se diga de plantas medicinales. El Centro Médico Siglo XXI todavía en el herbario de plantas medicinales más grande de México, pero conocemos la mínima parte. De hecho, cuando doy clases de la metabolismo secundario de plantas, me gusta mucho dar una parte de las lecciones en qué era, por ejemplo, el códice de la Cruz Badiano. Es el mejor herbario de plantas medicinales de los aztecas y es una pequeña fracción. Y ahí describen la planta, la dibujaban, para qué la usaban, cómo la preparaban y para qué remedios usaban. Hay una planta que a mí la trabajamos un poco y me impresiona mucho, por ejemplo, que se llama el zoapatle, que zoapatle es una pronunciación hispana, una degradación del náhuatl, que quiere decir Cihuapatli, que realmente náhuatl, Cihuatl es mujer y patli la terminación de los aztecas a las plantas medicinales. Entonces, Cihuapatli era la planta medicinal para las mujeres y los españoles le llamaban Zoapatli y así la venden los hierberos actualmente. Resulta que esta planta la usaban los aztecas para inducir contracciones uterinas cuando tenían partos difíciles. Sabían eso y lo sabían cómo aplicar. O sea, cómo llegaron a ese conocimiento, tuvo que haber habido una ciencia básica de observación, deducción, ensayo y error para que pudieran lograr tener ese tipo de cosas. O sea, eso creo que no se ha tomado en cuenta seriamente en México, no se ha hecho bien,
pero eso es lo que a mí me apasiona y es un poco de arqueología, botánica si quieres o medicinal, lo que sea, pero el aprender un poco de arqueología para saber cómo llegaron a eso es una cosa que me fascina. Yo me hubiera dedicado a eso si no hubiera estado en la ciencia. Sí. Lo mejor de dos mundos. Sí, definitivamente. Bueno, nosotros conocemos que hay muchísima fuga de talentos, ¿no? De cerebros en México. Usted que pudo tener una estancia en el extranjero, ¿cómo es que decidió regresar a México? Bueno, sí, es interesante porque si una vez que uno logra salir al extranjero y sobre todo pues en esos tipos de centros, ¿no? O sea, hasta la fecha, para mí el Instituto Max Planck es de lo mejor que hay en el mundo de investigación. Yo me acuerdo que teníamos seminarios, era normal a veces tener seminarios donde estaban presentes 2 o 3 premios Nobel. O sea, a ese nivel llega uno, sí lo impacta, uno lo impresiona, pero insisto, tienes que sobrellevarlo y decir, pues si estoy aquí es por algo, vamos a darle, ¿no? Entonces funcionó. Y ¿por qué regresamos a México? Porque desafortunadamente o afortunadamente, a mí me fue bien en Alemania, logramos publicar en instancia ya 2 artículos y teníamos varias cosas. Sí se me ofreció la posibilidad de quedarme en Alemania, sí me tentó, pero como ya habíamos conformado el grupo y teníamos apalabrado la creación del Cinvestav en Irapuato y éramos parte del equipo que teníamos de mexicanos que sabíamos, digamos, los avances en aquel momento, estoy hablando de hace 30, 40 años, de ingeniería genética de plantas. Estaba el doctor Luis Herrera, que creó este centro prácticamente, que insisto, fue el que hizo la primera planta transgénica, y así empezaron a reclutar mexicanos en el extranjero que vinimos a hacer nuestras disciplinas. Entonces, esa idea me ilusionó mucho porque me daba en principio la posibilidad de hacer algo sobre las plantas mexicanas. Así como te digo, ¿por qué los aztecas se descubrieron tanto? Bueno, podíamos hacer algo así. Esa fue la razón por la cual me decidí venir a México. Y sí, empezamos de cero, igual, como te digo, nos metimos a vivir en un departamento de obra negra. No había, el Cinvestav no existía. De hecho, estábamos en una casita junto al estadio de fútbol de Irapuato. Ya se hizo el Cinvestav y nos tocó barnizar las paredes, meter los muebles de cero. Empezamos. Pero así empezó uno y ahorita pues, es uno de los mejores centros de biotecnología en plantas en América Latina, el Cinvestav. Eso nos da mucho orgullo y satisfacción. Creo que para eso regresamos todos. Me parece muy precioso porque muchas personas, muchos investigadores que tocan suelos extranjeros muchas veces ya no quieren regresar. Sí, claro. Creo que es importante saber que en México también se hace investigación y se hace bien. No solamente sí. Muchas veces pensamos que aquí no se hace nada y no es verdad. Entonces, me parece precioso. Qué bueno, muy bien, sí. ¿Y qué consejo le daría al doctor, a usted mismo en su niñez y su juventud? Mira, y lo que yo siempre he pensado después, obviamente, ya ahorita a mis 79 años ya aprendí un poquito. Entonces, lo que yo siempre me he dicho y que me ayudó mucho y les intento inculcar a mis hijas y a los alumnos es, hagan lo que les gusta. No se vuelvan rebeldes, ¿no? O sea, debo ser franco, no es lo mejor que lo diga yo un papá, pero más vale pedir perdón que pedir permiso, muchas veces, y menos teniendo hijas. Pero ese es el truco. Si te gusta algo, apasionate, métete, pero con ganas, búscale. El chiste es que sepas qué te gusta, qué te apasiona. Si no lo sabes, no hagas nada hasta que sepas exactamente qué. Estoy de acuerdo, tienes que hacer varias cosas para ver si te gusta algo o no, pero tienes que tener la idea de buscar algo que te guste realmente, que no te importe sacrificarte, no dormir, tener que viajar o algo, si te gusta, aunque no tengas dinero, si te gusta lo vas a hacer bien. Eso es fundamental. Entonces, ese es el mejor consejo que les doy. Y sí, yo cuando vienen alumnos y quieren entrar, si primero los platico con ellos, los veo a los ojos y si veo dudas que tienen, no, tú no entras conmigo porque no te vas a meter al 100%. Ya con la experiencia se aprende un poquito a ver a la gente, pero si hay estudiantes buenos, se tienen que seleccionar por la pasión que tienen por lo que hacen. Eso es lo principal. Entonces, si van a hacer algo, estudiar algo, háganlo con pasión, hagan lo que les gusta, busquen lo que les gusta y sigan. Eso es fundamental para funcionar, cualquiera que sea. Muchas gracias. Es también un consejo para mí. Así, exacto. En este punto de su vida, ¿cómo se ve usted dentro de 10 años? Es interesante porque sí, insisto, ya llegamos a ciertos niveles en donde ya la situación es diferente, ya
digamos, no me preocupa tanto de llegar a cierto nivel científico porque ahorita ya casi no puedo, o sea, tengo tantos alumnos que tenemos que publicar tantas cosas que me sobresaturo a veces, entonces sigo aprendiendo mucho. Ahorita, por ejemplo, estoy aprendiendo mucho de bioinformática. Yo no sabía bioinformática, no existía. De hecho, cuando estaba en el Max Planck no había computadoras. La primera llegó allá y toda mi tesis fue escrita a máquinas de escribir. Sí, literalmente hacíamos el corta y pega, porque era cortar con tijeras y pegar con diurex, no había de otra, ¿no? Así era, y fotocopias y todo. Entonces, el meterte en las tecnologías es algo que vale la pena. Que, como veo dentro de 10 años, realmente yo me veo ya consolidando ciertas ideas que tengo. Por ejemplo, esto de las algas me apasiona mucho porque creo que tiene muchas ventajas y no se ha sabido manejar. Básicamente las microalgas, por la facilidad que se tiene de obtenerlas, se les ha abusado de ellas, se les ha querido exprimir y producir muchas cosas cuando no se conoce su fisiología básica todavía. Entonces, sí me estoy dedicando a estudiar un poco la fisiología básica de las algas. No es tan fácil como parece, no crecen tan fácil como las bacterias, como los microorganismos. Cada alga tiene su detalle, sus trucos, y creo que son organismos que vale la pena dedicarles un poco más. Entonces yo me voy un poquito más en eso y sobre todo en tratar de consolidar el centro que tenemos aquí en Irapuato, para que pues, siga funcionando la biotecnología. Sí me gustaría dedicar un poco de tiempo ya más a escribir libros, por ejemplo. No me gusta mucho leer, pero ya no más escribir artículos, sino consolidar las cosas en un libro, algunas cosas, no tanto de texto, sino como de experiencias, algo así. Eso sí me he pensado. Creo que sería, a lo mejor lo hago en algún momento. Muchas gracias. Y por último, ¿nos podría dar un mensaje a toda nuestra audiencia para invitarlos y que se interesen para adentrarse en este ámbito de la investigación? Sí, claro, como les dije, hay que hacer las cosas con pasión. La investigación científica es un área en la que cualquiera que vean astronomía oceánica, donde sea, siempre habrá cosas que investigar. No sabemos todos como seres humanos. Lo que sí es claro es que mientras más sabemos, menos sabemos. Eso es cierto. Mientras más cosas conocemos, menos sabemos. Lo estamos viendo con los telescopios que tenemos en el espacio. ¿Cómo era posible que hiciéramos investigación espacial sin salir de la Tierra? Pues así, con eso. Hay una parte que a mí siempre me ha quedado la duda de si seremos capaces de hacerlo o no. Yo creo que sí, pero no sé cómo y algún día se logrará. Sabemos más del espacio que del fondo del mar en este planeta. Y el 70% de este planeta es agua. Entonces, nos consideramos el centro del planeta y el ombligo del mundo porque somos seres humanos, pero vivimos en la parte ínfima de este planeta que es Tierra y la estamos acabando. Lo estamos degradando, lo estamos comiendo y no conocemos el mar. Si realmente queremos vivir bien en este planeta, tenemos que conocer el mar a fondo. Sí son problemas, las profundidades, las presiones, la falta de todo. Sin embargo, hay organismos que viven allá abajo y viven bien. Entonces, creo que la investigación oceánica tiene mucho todavía que ofrecer, tanto como la espacial, pero todavía tenemos muchas cosas, insisto, de las plantas no sabemos nada. Y eso es con todas las áreas, o sea, la investigación es estar aprendiendo de la naturaleza. Hay que saber hacerle las preguntas correctas, pero sobre todo entender las respuestas de la naturaleza. Si eso no se logra hacer, no avanzamos, y eso es investigación. Nadie tiene un manual para hacer investigación, se hace sobre la marcha, pero lo que sí hay que hacer es muy humildes, saber que el cerebro que tenemos, lo tenemos para usarlo, para entender la naturaleza y para avanzar, definitivamente. Entonces, hacer investigación en cualquier área creo que es fundamental, pero hacerla bien. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Edmundo, que nos regaló un poquito de su tiempo, bueno, mucho de su tiempo para platicarnos y compartirnos un poco de su vida. Estaremos subiendo más historias y entrevistas con grandes investigadores aquí en nuestro canal. Y no se olviden que la SOCIBI es un interlocutor de la biotecnología que acerca a la ciencia y a los científicos en la sociedad. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y compartir. Hasta pronto. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIBI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!